Capítulo 8. Prácticas particulares de esta devoción. 3. Llevar cadenillas de hierro. 236. Tercera práctica. Es muy loable, muy glorioso y muy útil para aquellos y aquellas que de esta manera se hubieren hecho esclavos de Jesús en María, que lleven como señal de su esclavitud amorosa, pequeñas cadenas de hierro bendecidas con una bendición propia que luego diré. Estas señales exteriores, en verdad, no son esenciales, y una persona puede muy bien prescindir de ellas, aunque haya abrazado esta devoción. Sin embargo, no puedo menos de encomiar grandemente a aquellos y a aquellas que después de haber sacudido las cadenas ominosas de la esclavitud del diablo, con que el pecado original y posiblemente los pecados actuales los hubiere atado, se han sometido voluntariamente a la gloriosa esclavitud de Jesucristo, y se glorifican con San Pablo de estar encadenados por Jesucristo. Efesios, capítulo 3 versículo 1, cadenas 1000 veces más gloriosas y preciosas, aunque de hierro y sin brillo, que los collares de oro de los emperadores. 237. Aunque en otros tiempos no hubo nada de más infamante que la cruz, actualmente ese leño no deja de ser la cosa más gloriosa del cristianismo. Digamos lo mismo de los hierros de la esclavitud, no había nada de más ignominioso entre los antiguos, y aún mismo hoy en día entre los paganos, pero entre los cristianos, no existe nada de más ilustre que esas cadenas de Jesucristo, pues ellas nos libran y preservan de los lazos infames del pecado y del demonio, porque ellas nos ponen en libertad, y nos ligan a Jesús y a María, no por la violencia y por la fuerza como los presidiarios, mas por la caridad y el amor, como los hijos, Traameos, in vinculis charitatis, Oseas capítulo 11 versículo 4, los atraeré a mí, dice Dios por la boca de un profeta con cadenas de caridad, que en consecuencia, son fuertes como la muerte. Cantares capítulo 8 versículo 6, y de alguna manera más fuertes, en aquellos que fueren fieles en llevar esas señales gloriosas hasta la muerte, pues aunque la muerte destruya sus cuerpos reduciéndolos a podredumbre, no podrá destruir los lazos de su esclavitud, que siendo de hierro, no se corromperán fácilmente, y posiblemente el día de la resurrección de los cuerpos, en el gran juicio final, estas cadenas que aún ligarán sus huesos, serán parte de su gloria, y serán cambiadas por cadenas de luz y de gloria. Felices, 1000 veces, los esclavos ilustres de Jesús en María, que llevaren sus cadenas hasta la tumba. 238. He aquí las razones para llevar estas cadenillas. Primero, para hacer recordar al cristiano los votos y promesas de su bautismo, de la renovación perfecta que de él ha hecho con esta santa devoción, y de la estrecha obligación que tiene de ser fiel a ellos. Una vez que el hombre se mueve más a menudo por los sentidos que por la pura fe, tendería a olvidarse fácilmente de sus obligaciones para con Dios si no hubiese alguna cosa exterior que se las recordare. Estas cadenillas sirven maravillosamente al cristiano para hacerle recordar las cadenas del pecado y la esclavitud del demonio, de que el santo bautismo lo ha librado, y de la dependencia que ha prometido a Jesucristo en el santo bautismo, y la ratificación que de ella ha hecho con la renovación de sus votos. Una de las razones por las cuales tan pocos cristianos piensan en los votos de su bautismo, y viven con tanto libertinaje como si no hubiesen prometido nada a Dios, al igual que los paganos, es porque no llevan ninguna señal exterior que se los haga recordar. 239. Segundo, para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud y servidumbre de Jesucristo, y que se renuncia a la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio. Tercero, para librarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del demonio, pues es menester que llevemos o las cadenas de iniquidad, o las cadenas de la caridad y de la salvación, vincula peccatorum aut vincula charitatis. 240. A mi querido hermano, rompamos las cadenas de los pecados y de los pecadores, del mundo y de los mundanos, del diablo y de sus secuaces, y lancemos lejos de nosotros su yugo funesto. Dirumpamus vincula eorum et propiciamus a nobis jugum ipsorum. Salmos capítulo 2 versículo 3,
rompamos sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Metamos los pies para servirme de los términos del Espíritu Santo en esos cepos gloriosos, y nuestro cuello en sus collares, ingise pedem tuum incompede silius, et intorque silius collum tuum. Eclesiástico capítulo 6 versículo 25. Sometamos nuestros hombros, y llevemos la sabiduría que es Jesucristo y no nos fastidiemos con sus cadenas. Subgicio humerum tuum et porta iam, et ne assedieris vinculis ejos. Eclesiástico capítulo 6 versículo 26. Notaréis que el Espíritu Santo, antes de decir estas palabras, prepara para ello el alma, a fin de que ella no rechace su importante consejo. He aquí sus palabras: Audi, fili, et accipe concilium intellectus, et ne abgicias concilium meum. Eclesiástico capítulo 6 versículo 33. Escucha, hijo mío, y recibe un consejo que puedas entender, y no rechaces mi consejo. 241. Aceptad, mi queridísimo amigo, que me una al Espíritu Santo para daros el mismo consejo. Vincula ilius alligatura salutari. Salmos capítulo 6 versículo 31. Sus cadenas son cadenas de salvación. De igual modo que Jesucristo clavado en la cruz debe atraer todo hacia él, de grado o por fuerza, atraerá a los réprobos con las cadenas de sus pecados, para encadenarlos como a presidiarios y diablos, a su ira eterna y a su justicia vengadora, pero atraerá particularmente en estos últimos tiempos, a los predestinados con las cadenas de la caridad. Omnia traama de ipsum, Juan capítulo 12 versículo 32. Todo lo atraeré a mí, traameos in vinculis charitatis, Oseas capítulo 11 versículo 4. 242. Estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de Jesucristo, Vincti Christi, pueden llevar sus cadenas o en su cuello, o en sus brazos, o en la cintura, o en sus pies. Vicente Carafa, séptimo general de la Compañía de Jesús, que murió en olor de santidad el año 1643, llevaba como señal de su servidumbre un aro de hierro en el pie, y afirmaba que su dolor era no poder llevar públicamente la cadena. La Madre Inés de Jesús, de quien ya hemos hablado, llevaba una cadena de hierro en su cintura. Algunos otros la han llevado en el cuello, en penitencia por los collares de perlas que llevaban en el mundo. Otros la han llevado en sus brazos, para recordarse durante los trabajos de sus manos que son esclavos de Jesucristo.